encontrando la función de posición respecto al tiempo, ¿verdad? Esto es el típico ejemplo parecido a péndulo. Y aquí tengo que encontrar esa fuerza. Aquí aparece por primera vez esa fuerza de resistencia de aire, o sea, fuerza de fricción con el fluido, ¿verdad? Esa fuerza de fricción con fluidos circundantes, llama FD, es casi siempre es una función que es constante, una constante C o una constante cualquiera por velocidad tangencial, ¿verdad? O sea, es función, puede ser elevado a un exponente alfa, ¿verdad? O sea, a veces ese alfa puede oscilar de 0.1 hasta 2, ¿verdad? Dependiendo de la forma, del tipo de fluido y todo eso. Pero en ese caso, en el curso nuestro vamos a asumir que es 1, nada más, porque si no fuera 1 no hay solución, ¿verdad? O sea, la solución sería mucho más complicado matemáticamente. Entonces, asumimos que es lineal, que es alfa es 1. Aquí sí hay que resolver ecuación diferencial, ¿verdad? Usando Euler. ¿Ok? Y el ejercicio 4. Ese ejercicio 4 es una variación de ejercicio 2 de la clase. ¿Ok? Ejercicio 2 es un bloque que va deslizándose hacia abajo y se despega. Acá, la caja venía en una banda de transporte y venía con velocidad inicial. O sea, la diferencia de esto es que aquí velocidad inicial reposo, velocidad inicial es 0 y parte de cita igual a 0, ¿verdad? Y aquí venía con una banda y la banda además tiene coeficiente de fricción. Entonces venía con velocidad inicial y además el ángulo a partir del cual empieza a deslizar no es 0 porque banda tiene fricción. Entonces es hasta cierto ángulo que ya el peso propio, ¿verdad? Más esa aceleración centrífuga al estar describiendo una trayectoria, circular. Hay una aceleración centrífuga que hace que la normal, ¿verdad? Sea 0 en algún cita, ¿verdad? Que ahí empieza a deslizar. Entonces, este ángulo a partir del cual empieza a deslizar no es 0, ¿verdad? Es algún ángulo ahí. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí le pide encontrar ángulo que empieza a deslizar y ángulo de despegue, ¿verdad? Son dos diferentes. Que empieza a deslizarse respecto a la banda transportadora y después de que cuando empieza a deslizar, empieza a acelerar cada vez más hasta que se despegue, ¿verdad? Por supuesto, aquí para encontrar ese ángulo de despegue, no se puede resolver ecuación diferencial fácilmente, ¿verdad? Entonces, aquí le pide hacer una simplificación, ¿verdad? Asumiendo que la reducción a la fuerza de fricción debido a la fuerza centrífuga es despreciable, ¿verdad? O sea que fuerza de fricción es nu por n, ¿verdad? Es nu por n. Ese n tiene parte estática, ¿verdad? Y parte dinámica. Parte estática es mg cosita y parte dinámica es m rho cita punto al cuadrado. Entonces lo que le dice es que asuma, ¿verdad? Asuma que esta parte es despreciable, ¿verdad? O sea, que desprecie este término. Porque si hay ese cita punto al cuadrado, ahí va a costar resolver la ecuación diferencial. Entonces, para que haga esa simplificación. ¿Okay? Entonces, este es problema 4 y problema 5 sería algo similar al ejercicio al último, ¿verdad? Del video que subí. Similar a esto, ¿verdad? Que es el caso de movimientos controlados. Que hay que encontrar entonces las fuerzas que actúan sobre el pin de parte de la barra granulada y también eh, la fuerza normal entre el pin y la ranura del caracol, ¿verdad? Que es ¿Ok? Entonces esos son 5 ejercicios de tarea, ¿verdad? Para teoría 8.
ya está habilitado en mediación virtual. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Entonces veamos un poco lo que nos toca hoy, que es tema 3. ¿Verdad? Me imagino que están viendo la pantalla. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que son marcos de referencia no inerciales y aceleraciones relativas. ¿Ok? La segunda ley de Newton, que la que estamos aplicando, este, en diferentes referencias de diferentes sistemas de coordenadas, es válido si la referencia está, o sea, esa referencia, por ejemplo, x, y, z, está en un marco de referencia inercial, o sea, es decir, no está acelerado, ¿verdad? O sea, marco de referencia inercial es que está o fijo o tiene velocidad constante, ¿verdad? A eso se refiere que es inercial, ¿verdad? Que no puede estar acelerado. Pero a veces, ¿verdad? Uno puede estar en un espacio, o sea, observador puede estar en un espacio donde eh, está acelerado, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se encuentra en un tren o uno se encuentra en un vehículo, ¿verdad? Y uno puede observar cosas que pasan, como que hay una fuerza que está actuando en los pasajeros, ¿verdad? Cuando el bus frena, todo el mundo va hacia adelante. Cuando acelera, todo el mundo va para atrás, ¿verdad? ¿Y qué fuerza está actuando? Si yo estoy dentro del bus, ¿verdad? Yo solo veo eso. Cuando acelera el bus, todo el mundo echa para atrás. Cuando frena, todo el mundo para adelante. Si yo estoy fuera del bus, quizás yo puedo verte que, mira, es que el bus acelera, entonces hace que el pasajero sienta eso, ¿verdad? Es una aceleración del bus, pero si yo estoy adentro, ya mis percepciones no son tan correctas, ¿verdad? Porque yo estoy como observador, o sea, esa referencia siempre tiene que ver con observador, ¿verdad? La referencia es como que alguien se para aquí y empieza a ver lo que pasa este, en su alrededor. Entonces, en caso de un marco de referencia no inercial, la segunda ley de Newton debe ser corregida, ¿verdad? En cuanto a la formulación de ecuación de movimiento, porque lo que yo estoy experimentando como observador dentro de un bus, ¿verdad? O dentro de un carro en movimiento, son cosas relativas a ese espacio y ese espacio está en movimiento. O sea, imagínense, por ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a hacer un dibujo aquí rápidamente, por ejemplo, si usted está en un bus, como decía, ¿verdad? O sea, yo ni voy a dibujar ese cascarón del bus, digamos. Yo estoy agarrado de, de, o sea, yo solo siento que yo estoy en un espacio y yo puedo poner, ok, tengo aquí X y Y, ¿verdad? O sea, yo estoy dentro del bus, estoy viendo a la par, ¿verdad? Pero yo no puedo ver si estoy en movimiento o no, porque yo estoy dentro del bus. Yo veo el movimiento relativo entre ese pasajero, digamos que yo estoy aquí, viendo lo que pasa al pasajero. Y si uno suma fuerza acá, y a ese pasajero, si uno suma fuerza en X, es igual a masa por aceleración en X, pero no hay fuerzas, ¿verdad? Y tampoco hay aceleración respecto a mí. No sé si me explico. O sea, si yo estoy como observador dentro de ese espacio que está en movimiento, y si yo veo a ese pasajero, no actúa ninguna fuerza, tampoco hay aceleración respecto a mí. No sé si me explico. Entonces, todo es cero, pero eso no es cierto. Cuando el bus frena, de este va a ir para adelante, ¿verdad? Por eso dice que si yo estoy en un espacio, o sea, si yo estoy mirando las cosas en un espacio donde está acelerado, ¿verdad? O sea, ese X y Y donde yo me apoyo está acelerado, esta ecuación no es suficiente, sino que tengo que usar
eso que está aquí abajo, ¿verdad? Tengo que usar corrección, donde la aceleración realmente es la aceleración de la referencia que está anclado en el bus, ¿verdad? Y cuando el bus acelera, me aparece esta aceleración O sub O prima, ¿verdad? O aceleración O prima, más la aceleración relativa al espacio. Entonces, eventualmente puede ser que esta persona, digamos, se quede quizás bien agarrado, ¿verdad? Pero una vez que el bus, o sea, si está bien agarrado, digamos que no hay aceleración relativa, o puede ser que sí, ¿verdad? Pero entonces una vez que el bus, si el bus, digamos, acelera para adelante, ¿verdad? Arranca y jala para adelante. Si yo paso, vean que igual, ¿verdad? Está de acuerdo a referencia. Si yo paso masa por aceleración a la izquierda, me sale un menos. ¿Qué quiere decir? Aunque aparentemente no hay ninguna fuerza que actúa en la persona en este espacio del bus, pero cuando la referencia acelera, porque el bus aceleró, me aparece menos, o sea, aparecería una fuerza inercial hacia atrás. ¿Ok? Debido al bus, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna otra fuerza, sería esto igual a masa por aceleración relativa, ¿verdad? Entonces, si no se agarró bien, entonces aceleraría para atrás, ¿verdad? Pasa igual que si yo tengo, por ejemplo, en el bus o en un tren, ¿verdad? Que empieza a acelerar o empieza a frenar. Si tengo una caja puesta, ¿verdad? Eventualmente, si la aceleración es tanto, puede llegar a deslizar sobre el piso, ¿verdad? Por eso es que si es una aceleración hacia adelante, o sea, si acelera hacia adelante, la fuerza de inercia que siente la persona es hacia atrás, ¿verdad? Y si frena, o sea, frena es aceleración, ¿verdad? Si frena, es una X hacia izquierda, ¿verdad? Contrario a X. Si frena, entonces masa por aceleración, O prima, ¿verdad? Que la referencia sería menos esto, entonces la persona iría hacia adelante, si frena, ¿ok? Entonces, esto es, muchas veces se aplica en las experiencias de vía cotidiana, ¿verdad? Este, porque a veces uno está en un espacio donde está acelerado, ¿verdad? Eso igual pasa como este caso, ¿verdad? Por ejemplo, hay una trayectoria circular. Por ejemplo, imagínense que aquí hay un vehículo, ¿verdad? Que es un carrito que anda ahí tomando una curva con mucha velocidad. Y si yo hago un corte, o sea, hago un corte, yo veo el carrito por aquí, digamos AA, ¿verdad? Vamos a hacer un vista AA. Si vemos el carrito, ¿verdad? Y aquí está el asiento, ¿verdad? Si tengo una persona sentada aquí en el carrito, no hay aparentemente o sea, y yo pongo la referencia en el carro, o sea, digamos, yo soy observador, o sea, siempre la referencia está asociada a un observador, ¿verdad? Yo estoy aquí de observador y yo estoy viendo lo que pasa a mi compañero, ¿verdad? Entonces aquí digamos que sería, digamos que hacia allá es E sub rho, E sub zeta sería saliendo fuera del plano, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos poner más fácil E sub n, ¿verdad? Pongámosle, pongámosle E sub n, más fácil. ¿Ok? Perdón, E sub n va hacia otro lado. Voy a borrarlo. E sub n va hacia otro lado. E sub n. ¿Ok?
Entonces, si uno suma fuerzas, ¿verdad? Si uno suma fuerzas eh, en dirección n, dirección normal, suma fuerza en dirección normal, ¿verdad? Si no hay nada, ¿verdad? No actúa ninguna fuerza, inclusive, ¿verdad? Pero si está en una curva, ¿verdad? Y la referencia está acelerado, entonces aparecería esta fuerza, ¿verdad? Que es la aceleración de la referencia. Y la referencia está anclada en el carro, en este observador, y por supuesto, ¿verdad? Está acelerado. Entonces, tendría este masa por aceleración normal, que es ese punto al cuadrado entre radio de curvatura, ¿verdad? Y este menos, ¿qué quiere decir? Que esta fuerza inercial, ¿verdad? Causaría, o sea, esta fuerza dibujado en el DCL de la persona, es decir, cuando está tomando curva, o sea, estoy tomando una curva, ¿verdad? Esta persona estaría experimentando una fuerza inercial de m ese punto al cuadrado sobre rho sub c. Ese menos lo que indica es que va en dirección contraria a E sub n, ¿verdad? E sub n va hacia el centro de curvatura y esta fuerza inercial va hacia afuera, por eso se llama fuerza centrífuga. Y al tener esta fuerza, que es más bien la fuerza motora, ¿verdad? Esa fuerza inercial que está moviendo el asunto, por eso es que para mantener equilibrio aparece entonces fuerza de fricción entre entre el asiento y la persona, ¿verdad? O sea, aparecería fuerza de fricción para oponer al movimiento. Por supuesto, ¿verdad? Aquí aparecería fuerza de fricción. Entonces aquí va a ocurrir dos cosas, ¿verdad? Bueno, primero, si uno ve a la persona como está, como partícula, va a ocurrir que llega a un punto, por ejemplo, si esta fuerza centrífuga, ese menos indica que va en sentido contrario a la dirección de E sub n, ¿verdad? Que es hacia el centro, o sea, eso va hacia afuera. Si este fuerza centrífuga es más grande que lo que puede dar la fuerza de fricción, o sea, supera la fuerza de fricción máxima, que es nu por n, ¿verdad? O sea, que supera fuerza normal, ¿verdad? Que es nu por n, y aquí hay peso, ¿verdad? Entonces, perdón, este no es nu, este es n nada más, ¿verdad? Es n. Voy a borrar este n aquí. O sea, este es n. Entonces, si m, ese punto al cuadrado entre rho sub c, supera nu por n, entonces le desliza, ¿verdad? Entonces, la persona se deslizaría de asiento y va y pega contra la puerta, ¿verdad? Ese puede ser un caso, si uno ve a la persona como partícula. Pero la realidad es que si ustedes ven, ¿verdad? La fuerza centrífuga actúa en el centro de gravedad de la persona. Y la fricción con el asiento no está en el centro de gravedad. O sea, del centro de gravedad hasta, a la silla, de hecho, hay una diferencia, hay un H. Y si las dos fuerzas están en equilibrio, forman un par. ¿Ven? O sea, forman un par, ¿verdad? Es un par. Y ese par, si uno ve como cuerpo rígido, ¿verdad? Como un cuerpo con invención, lo que va a hacer es que va a volcar a la persona. Entonces, cuando toma la curva, la persona se agarra, ¿verdad? La silla lo frena, pero va a formar, vean que hace un par, así, ¿verdad? Hace un par. Entonces, vuelca a la persona contra la ventana. Entonces, si usted está dormido, lo que va a pasar es que va a golpear duro contra la ventana, ¿verdad?
Y si gira para hacia otro lado, entonces ese par cambia de dirección y usted va a caer a la par, ¿verdad? O sea, cae encima de otra persona, que eso pasa frecuentemente en bus. Y eso, la razón de esto que está actuando es esa fuerza inercial que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que está provocando que uno se acelere, ¿verdad? Y es una aceleración relativa respecto al vehículo en movimiento. Entonces, esto es el cuidado, ¿verdad? Cuando uno está en un espacio que está en movimiento y está acelerado, ¿verdad? O sea, si está en velocidad constante no pasa nada, ¿verdad? O sea, si una referencia está con velocidad constante, no hay problema, ¿verdad? Porque es inercial, si es no inercial. Si referencia es fija o mueve a velocidad constante, eso no hay problema. El problema es que si está acelerado, y cuando está acelerado, puede ser que está acelerado en forma rectilínea o puede ser que está en una curva, ¿verdad? Y si en una curva siempre está acelerado. Entonces eso hace aparecer esa fuerza inercial que tengo que corregir, ¿verdad? Ecuación de movimiento. Y lo que yo saco de ahí sería movimientos relativos respecto al espacio en movimiento. No sé si hay preguntas hasta acá. No sé si estamos bien, ¿me escuchan? Sí, 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 se oye. Sí, ok. Mm. No sé si queda claro, ¿verdad? Creo que está bien. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio rápido y ya nos vamos. Ok, entonces este ejercicio 5, ¿verdad? Es el mismo que ya hemos hecho en tema 2, ¿verdad? Se para el mismo camión del problema 8 en tema 2. Si transportaba una masa de 160 kilos en su cajuela y hay un coeficiente de fricción de 0.4 en la superficie de contacto entre la masa y la cajuela y la masa no está amarrada. Y en algún momento la masa se deslizó en la cajuela y con qué aceleración. ¿Ok? Entonces vean que camión igual, ¿verdad? O sea, mismos datos de problema 8. Ya hemos calculado, ¿verdad? Que los puntos críticos es en A, donde hay más aceleración tangencial, ¿verdad? Que es -2. Y después la aceleración va disminuyendo, ¿verdad? Hasta en B, que entra en una curva. Y además de la tangencial aparece la aceleración normal, ¿verdad? Entonces, en punto B, que es un punto crítico, aparecería la aceleración tangencial, que es -1.55, sigue frenando. Y además hay uno de 4.25, que es la aceleración normal, ¿verdad? Centrípeta. Entonces, eh, ahora mi sujeto de estudio es este bloque, ¿verdad? Esta masa. Igual uno podría analizar desde un observador que está afuera, pero la idea mía entonces es ahora pararme, ¿verdad? En el camión. Entonces, vamos a hacer aquí, ¿verdad? Porque eso se puede hacer aquí mismo, no hace falta usar otro espacio. Más bien yo quiero, no sé cómo puedo reducir el tamaño. Ok, está muy grueso las líneas. Entonces, ok, entonces hacemos un DSL, ¿verdad? DSL de la masa. Entonces aquí tenemos la masa, ¿verdad? Primero analicemos en A, en punto A. ¿Qué pasa? Ok, entonces la masa tiene peso, ¿verdad? mg. Pesa 160, ¿verdad? Pesa 160. Y yo estoy voy a poner la referencia, ¿verdad? O sea, voy a dibujar acá, que aquí de hecho yo estoy sobre el camión, ¿verdad? O sea, mi referencia es el camión. Entonces,
Este es la referencia, ¿verdad? Anclado en el camión. Entonces, E sub T. Este, de hecho, es E sub K, ¿verdad? Y E sub N va hacia el centro. Ese cruce es la cola de la flecha, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo, ¿verdad? Tengo normal. Y además, ok, aquí hay que tener, o sea, como mi referencia está acelerado porque en A tengo una aceleración, ¿verdad? Tangencial. Entonces, cuando sumo fuerza, tengo que recordar que restarle masa de aceleración, o sea, voy a sumar dirección tangencial, tengo que restarle masa por aceleración de O, ¿verdad? O' tangencial igual a masa por aceleración relativa tangencial. Ya estoy en dirección tangencial. Entonces, aceleración tangencial de O' es esta aceleración del vehículo, ¿verdad? Ya que la referencia está anclado con el camión. Entonces, fuerza en T, ¿verdad? Entonces, vean que es masa, ¿verdad? Masa, el menos con menos, ¿verdad? Menos y menos da más. Entonces, cuando freno, más bien me sale una fuerza que va para acá, ¿verdad? Que es, 2 por m, ¿verdad? Bueno, eso me quedó como, o sea, como masa es 160, ¿verdad? Masa es 160 kilos. Hacia adelante, pues menos da más, ¿verdad? Y la fuerza de fricción, entonces, se opondría al movimiento. O sea, esa es la cualidad de fricción, ¿verdad? Que se opone al movimiento. Y si fuerza inercial va para adelante, tiene que ir para atrás, ¿verdad? Entonces, esta es la fuerza de fricción. ¿Ha llegado al máximo? No sé, ¿verdad? Entonces, esto implica que fuerza de fricción menos 2 por 160 me daría masa por aceleración relativa en dirección tangencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuerza de fricción máxima? Vamos a nada más aquí, entonces, fuerza de fricción máxima que puede alcanzar es N por N. N es 0.4, N es masa por gravedad, 160 por 9.81. Y esto da 0.4. Pero, digamos, ¿se pondría aquí el 2 negativo o ese negativo es por la fórmula? Ok, voy. Vean que si yo estoy en una referencia acelerada, ¿verdad? Hay que siempre, o sea, sumarle el negativo de la fuerza inercial que es masa por aceleración de la referencia. Entonces, ese negativo siempre va ahí, ¿verdad? Entonces, yo estoy aplicando acá esa ecuación, ¿verdad? Entonces, esta aceleración, tengo que introducir la aceleración que experimenta la referencia que es el camión, ¿verdad? Y el camión está frenando. Y si está frenando, está acelerado para la izquierda del dibujo, o sea, hacia atrás. Esto es negativo. O sea, va en sentido contrario. Por eso aquí vean que aquí es menos 2 E sub T. E sub T va para adelante. Menos 2 porque va frenando. Entonces, introduzco este 2 aquí, menos 2 por menos m, me queda más m por 2 metros por segundo cuadrado. Y m es 160, entonces me queda positivo.
esta fuerza al final me quedó positivo. Entonces, si dibujo esta fuerza, ¿verdad? Ya digamos, si ya meto los datos acá. Pero, profe, es que usted abajo la puso negativa. Ok, sí, es positivo, perdón. Sí, como que invirtió más bien Sí, el sí, sí, eje sí, X, no, por sí, así sí, decirlo. sí, 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 no, eso es positivo. Más bien, Pero, gracias, es pero positivo. entonces el FR es negativo. FR es negativo porque va contrario a E sub T. Vean que FR va en sentido contrario. Entonces, más bien, gracias, este es Gracias. negativo. Ok, gracias. Esto es negativo, ¿verdad? Va contrario a E sub T. Entonces, esta 2 por 160 es 320 newtons, ¿verdad? Entonces, 320 newtons todavía es menor que 627.84. O sea, no ha llegado a superar la fuerza de fricción máxima. Entonces, quiere decir que, y si no vence la fricción máxima, no hay movimiento. Por lo tanto, en este caso, la fricción sería 320 newtons y esto sería 0. No sé si me explico, porque no ha llegado a vencer fricción. Entonces no entra en movimiento. No sé si me explico esta parte. ¿Está bien? Ok. Hoy. Bueno, si está bien, entonces tengo que borrar esa parte, pues no me cabe. no me cabe en la pizarra. Entonces, aquí en punto A no hay problema, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con el punto B. Entonces, en el punto B, en B, tengo aceleración en dos direcciones. Entonces, ahí tengo que hacer un DCL, pero con vista superior. O sea, viendo a la masa desde arriba. O sea, viendo desde arriba, ¿verdad? Desde el cielo. Entonces, vamos a ver aquí, ¿verdad? Esa es la caja. Y el camión, vamos a también ver el camión por arriba, ¿verdad? Desde el camión parece una chancleta, pero bueno, es el camión, ¿verdad? El camión, tengo la masa ahí. Ya no puedo ver la normal va hacia afuera del plano. Pero entonces igual pongo referencia, ¿verdad? Que este es E sub T y este es E sub N. Entonces, yo voy a dibujar de una vez, ¿verdad? O sea, vamos a escribir aquí, suma de fuerzas es igual, perdón, suma de fuerzas menos masa por aceleración de la referencia es igual a masa por aceleración relativa. Y aquí ya hay dos, ¿verdad? Aceleración de la referencia, que es el camión, ¿verdad? Aceleración de la referencia, ahí, menos 1.55 E sub T, más 4.25 E sub N. Entonces, eso quiere decir que la masa por aceleración, con este menos incluido ahí, ¿verdad? Es 1.55 por 160 E sub T, positivo. Y aquí es menos 4.25 por 160 en E sub N. ¿Ok? Si dibujo estas fuerzas acá, me daría entonces que yo tengo en E sub T, tengo este, ¿verdad? 1.55 por 160. Y E sub N voy en sentido contrario. 4.25 por 160. El negativo ya está implícito en el dibujo, porque ya va en sentido contrario a E sub N.
¿verdad? Entonces, esas son las fuerzas. O sea, los que están aquí en rojo son las fuerzas, la fuerza inercial masa por aceleración. ¿Y cuáles son las otras fuerzas que actúan? De aquí nada más va a actuar fricción, ¿verdad? Fricción. Entonces, ¿hacia dónde va fricción? Fricción va opuesto al movimiento. Pero el movimiento, ¿hacia dónde tiende a mover? Como estoy en vista superior, el movimiento no es ni en T ni en N, sino de la Pitágoras de esto, porque la aceleración total es esto, ¿verdad? O sea, esta es la aceleración total de O'. Y esto, la magnitud, ¿verdad? Y es igual a 4.25 al cuadrado más 1.55 al cuadrado. Saquemos esto, es 4.25 al cuadrado más 1.25, 4.25 al cuadrado más 1.55 al cuadrado. Eso da 4.52. Profe, pero no tiene que multiplicar el 160. Sí, ya voy, sí, falta aquí. Sí, aquí falta, sí, aquí solo está aceleración. Es que no me cabe aquí. Bueno, voy a borrar aquí, perdón, voy a borrar aquí. 4.25 por 160, eso lo cobro por allá. 4.25. Y aquí tengo que ponerle masa por esto. Entonces esto por 160, sería esto por 160. Entonces esto da 724 newtons, ¿verdad? Esa sería la resultante, Y la fuerza de fricción se opondría a esta fuerza. Entonces ahora sencillamente podemos sumar, o sea, en vez de sumar las fuerzas en cada eje, porque fuerza de fricción no sabe que, o sea, fuerza de fricción se opone al movimiento, no se da movimiento en solo E sub T o solo en sub N, sino es que se opone a la fuerza total. Y la total actúa en esta línea, ¿verdad? Entonces, fuerza de fricción iría en sentido contrario. ¿Ok? Pero ya hemos calculado, ¿verdad? Fuerza de fricción máxima, nu por n, es 0.4 por 160 por 9.81. Eso hemos calculado, da 627.8, ¿verdad? Newtons. Entonces, vean que esto es mayor, ¿verdad? Esto es mayor que fuera la fricción máxima. Por lo tanto, ya no me cabe ahí. Entonces, voy a decir que este eje, ya casi termino, para que ya pueda ir a sólidos. Entonces, vamos a decir que este eje, ¿verdad? Ya digamos que este es el eje E. Nada más, ¿verdad? Voy a dejar decir que este es un eje que me sirve. Entonces, voy a sumar fuerzas en este eje nada más. Entonces tenemos que 724 menos 627.8. Eso va a ser igual a masa, que es 160 por aceleración relativa. ¿Ok? Relativa al camión en esta dirección techo. Y eso al final implica que aceleración relativa es 724 menos 627.8 dividido entre 160, que es 0.60 metros segundo al cuadrado. O sea, en B, ¿verdad? En B, la masa sí sale
resbalado, ¿verdad? O sea, sí resbalaría del camión. ¿En qué dirección? En esa dirección se puede sacar ángulo, ¿verdad? Saque la aceleración tangente entre esos dos componentes y ya puede encontrar cuál es el ángulo. Y ahí la fuerza centrífuga, o sea, la fuerza inercial, debido a que la referencia está acelerado, venció a la fricción, entonces provoca que hay una aceleración relativa. O sea, eso es relativo, ¿verdad? Es aceleración relativa al camión. O sea, la aceleración absoluta no sería eso, ¿verdad? La absoluta todavía ya la absoluta más bien hay que tomar en cuenta que tiene aceleración centrípeta más bien, ¿verdad? O sea, eso es para alguien que está mirando, ¿verdad? Alguien que está mirando lo que pasa dentro del camión. Porque lo contrario, si fuera afuera, ¿verdad? Después de sumar, o sea, para encontrar cuál es la aceleración total, o sea, digamos, si usted quiere encontrar la aceleración total, tendría que sumar la aceleración relativa en forma vectorial con una aceleración de la referencia. ¿Ok? Y eso quizá te tira que va como hacia aquí, más o menos, ¿verdad? O sea, va siguiendo su trayectoria con que venía. Por supuesto, fricción modifica un poco, pero ahí va siguiendo la trayectoria. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Profe, yo tengo una pregunta de la parte anterior, donde usted puso que la fuerza de fricción era menos 320. ¿Cómo se sabía eso? Fuerza de fricción en la parte anterior. En el DCN de la masa de nada. Ok, en la parte anterior, en la parte A, yo sé que es eso porque yo calculé fuerza de fricción máxima, ¿verdad? Y como no hay ninguna otra fuerza más actuando en la masa y la fuerza inercial, o sea, o sea, la fuerza que tiende a mover, se llama fuerza motora, ¿verdad? Que tiende a desestabilizar la masa, es la fuerza inercial, pero esa fuerza inercial no ha sobrepasado fuerza de fricción máxima. Entonces, la fuerza de fricción respondría con la misma fuerza, con la misma magnitud que la fuerza motora. Porque no, o sea, fuerza de fricción tiene un gráfico así. O sea, fuerza de fricción es así, ¿verdad? Si si esto es P, si esto es fuerza de fricción, de hecho va en el mismo 45 grados hasta un punto máximo, ahí pierde, ¿verdad? Entonces se llama F máximo. Si no llega a F máximo, si estoy aquí en cualquier lado, cualquier zona intermedia, lo que voy a llegar es a la conclusión de que la fuerza de fricción es igual a la fuerza motora. Y eso fue lo que yo encontré en punto A, de que no ha llegado a superar fuerza de fricción máxima y la única fuerza motora es la fuerza inercial, entonces fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza motora. Ah, ok, y eso lo sabemos porque, digamos, la aceleración relativa en ese punto es 0. No, más bien, por eso yo concluyo que la aceleración relativa es 0 porque no ha entrado en movimiento Ah, relativo al camión. ok, gracias, Ok, profe. sí, mucho gusto. ¿Una pregunta más? Profe, yo lo que tenía era, bueno, tal vez para comentarle con respecto a los quizzes, que como estábamos hablando ahora, ¿verdad? De que no se sabía si se podía hacer el cambio de hora y todo eso, pero bueno, y yo también quería, nosotros tenemos quiz probablemente Ujú, el de sólido la otra semana, digamos, el lunes también. ujú. Pero no sé si es esta semana que viene, digamos, de hoy en 8, de hoy en 15, que nos toca exponer también una parte del proyecto de sistemas a las 7. Entonces, si se pudiera igualmente editarlo en la noche, porque, como le digo, yo creo que no hay tanto inconveniente de hacerlo bien en la madrugada, Ok. si fuera el caso, pero, Sí, si no, ahorita domingo temprano en la noche, como tipo 7, 8 de la noche, ya está habilitado. ok, Puede ok, estar gracias. tranquilo. Sí, Sí, es ok. que, porque con esa exposición de sistemas y así, entonces, digo, no se le quita un montón Ujú. de tiempo. Sí, sí, está bien. Ok, Ok, gracias, muy ok, bien. mucho gusto.
No sé si hay una pregunta más. Ok, gracias, que les vaya bien. Ahí ya, seguro tienen clase ya de sólidos, los días son las 11. Okay. Si no hay pregunta, entonces que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves, ¿verdad? Entonces con esto, ahora mañana seguramente, o no sé si me da chance ahora más tarde, subir el video de explicación del ejercicio último de tema 3, ¿verdad? Sobre aplicar movimientos relativos, ¿verdad? Para encontrar las aceleraciones. Ok. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, hasta luego, gracias. Por allá, profe, gracias.